es reducir la capacidad de negociación y recaudación de las entidades colectivas de gestión de los derechos de autor. Retoca procedimientos, tarifas, convenios, plazos y, al final, lo que va a conseguir o pretende conseguir de facto es que hayan menos ingresos para los autores de nuestro país. Es como si quisiera resarcirse de no haber podido liberalizar el sector, tal y como estaban los primeros borradores de la ley. Y, por tanto, ya que no puedo liberalizar, voy a maniatar a las entidades colectivas de gestión, que merecen, como todas las entidades de derecho público y privadas de nuestro país, el máximo control y el máximo rigor en su actuación, pero que representan legítimamente y de la mejor manera conocida los intereses de los autores y la capacidad de que su obra sea compensada de acuerdo con la idea establecida por la Revolución Americana del derecho de autor. Y, finalmente, cuarto ejemplo de lo que hace esta ley, de tapadillo y a hurtadillas. Autoexcluye de pagar los mismos derechos a través de tarifas especiales que el resto de los medios de comunicación al sector público audiovisual. Algo increíble y, desde nuestro punto de vista, imposible de pensar a lo que se llegaría. Es un recorte más encubierto que consiste en cuadrar los presupuestos de Radio y Televisión Española, una vez más, a costa de los ingresos de los autores y del sector de la cultura. En definitiva, señorías, que el autor pueda vivir de su obra no solo es de justicia, sino que es un beneficio para todos. La cultura es saber. No es un lujo, no es un refinamiento, no es un ornato, no es ocio, no es algo que propicie la molicie, la decadencia, algo prescindible para la vida o algo de lo que se debiera prescindir en la vida, sino todo lo contrario, señorías. El saber, como decían las abuelas y antes he recordado, no ocupa lugar. Nunca hay demasiada cultura en una sociedad. Insisto, la cultura es saber. La cultura es comprender y comprenderse. La cultura es pensar en el mundo y aprender a vivir con los demás. La cultura es la construcción del imaginario colectivo compartido. Y, señorías, la cultura, y por tanto los que la crean, no tienen precio, sino un valor absolutamente incalculable. El sector de la cultura es clave para cualquier país. Lo es por la riqueza que representa en las economías modernas, los puestos de trabajo directos e indirectos que crea, el sustrato para la capacidad de innovación y creación en el resto de los sectores económicos y productivos. Lo es también para el posicionamiento global de una sociedad. Somos, a los ojos de los demás, lo que enseña nuestra cultura. Y esto se ha dicho muchas veces y es obvio para cualquiera. ¿Quién no conoce las grandes sociedades productoras de cultura? Disponemos de lenguas potentes, de millones y millones de hablantes, una riqueza, una pluralidad lingüística en España que nos permite comunicarnos y mostrarnos a través de la cultura a millones y millones de personas. Pero es que además, señorías, y quiero insistir en ello, una sociedad moderna, abierta, crítica, plural, por tanto, realmente democrática, que quiera progresar, necesita de la cultura. No puede orillarla bajo ningún concepto. Y, por tanto, necesita que la cultura encuentre sus fuentes de financiación, que tenga recursos suficientes para subsistir y, mucho más allá, para desarrollarse y hacer que progrese y prospere tanto como pueda, tanto como sea necesario. Por ello, señorías, esta ley es absolutamente retrógrada, porque lo que hace es cercenar alguna de las fuentes, de las últimas fuentes de ingresos para la cultura
que quedaban. Una vez más, la cultura, señorías del Partido Popular, no se merece este trato, esta ley. Por ello, hemos presentado este veto y por ello les pido sinceramente, no retóricamente como senador de un partido de la oposición, se lo pido sinceramente, retiren este proyecto de ley. No aporta absolutamente nada y hace daño. No tiene ningún sentido, ninguna lógica y además nace cojo, chato y tuerto. De verdad, señorías del Partido Popular, hagan lo que se hizo en 1996, hagan lo que dicta el sentido común. Busquen en un tema sumamente complejo el gran consenso. Debatamos entre todos cómo se tiene que financiar la cultura en nuestro país. Acordémoslo y a partir de ahí digamos cuánta parte de este esfuerzo de financiación de algo, repito, indispensable, nuclear, central en una sociedad como es la cultura, va a venir del esfuerzo, de la compensación, del reconocimiento, de la remuneración de los derechos de autor. Y no es un imposible, se puede. En muchos países existe. No hay que inventar demasiado, hay que estar atentos, hay que intentar compaginar intereses, pero sobre todo hay que poner una prioridad colectiva, encontrar los recursos para la cultura. Insisto, en otros países lo han hecho. La industria, los consumidores, los autores pueden perfectamente alinearse en un gran pacto para la financiación de la cultura y, dentro de este pacto, la remuneración de los derechos de autor. Y más, como también se ha citado aquí, cuando una directiva de la Unión Europea está a punto de ver la luz con un gran consenso a nivel de toda la Unión. Por ello hemos presentado este veto, por ello vamos a votar en contra, a favor de los vetos y en contra de esta ley, si ustedes en el último minuto, en el último segundo, pero con toda la dignidad, no lo retiran y no hacen que, por una vez, los sectores culturales de este país, los autores y creadores de este país, puedan respirar y sentir que no son ajenos, que participan de la dinámica y que tienen el mismo derecho al reconocimiento social que muchos otros sectores. Muchísimas gracias.